Y nos quedamos en el capítulo 2. Empezamos el capítulo 2. Vimos un poco del capítulo 2. Dijimos que este libro específicamente de Gary Renard es como precisamente teología comparada. Dice que no es experto en el tema, pero las nociones que nos da son muy buenas, por lo menos para tener una cultura general sobre las religiones. Entonces este capítulo 2 se llama Del sintoísmo a Lao Tse, primeras experiencias cumbre. Y empieza con esta cita del Tao Te Ching, que dice así: el deseo y el descontento conducen a la desgracia. Buscar las cosas del mundo es locura. Los ricos son los que están contentos con lo que tienen. Y esto ya lo hemos visto en el curso, que el budismo dice que el origen del sufrimiento es el deseo. Y el curso nos amplía esto diciéndonos que el origen del deseo es la carencia, la sensación de carencia. Y detrás de esa sensación de carencia está la idea de separación de Dios. Ese es el sufrimiento del mundo. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a... Esto es lo que dice que yo no era estudiante de las antiguas tradiciones ni de religión comparada. No le importaban mucho y no tenía la intención de cambiar. Habló sobre, creo que eso fue en el primer capítulo donde habla de que, no, sí, esto de Siddhartha de Hermann Hesse, que lo leyó y no se dio cuenta de que estaban hablando de Buda. Hasta después ya supo que del que estaban hablando era de Buda. Entonces, acá hace una bromita que nos representa mucho a los estudiantes de un curso de milagros. Dice: fue el libro, el libro que se llama Siddhartha de Hermann Hesse, fue el libro que hizo despuntar mi interés por las cosas de naturaleza espiritual. Antes de eso odiaba la vida, odiaba la gente y odiaba a Dios. Después de eso seguí odiándolos. Estaba deprimido y había perdido el interés por la vida, si es que alguna vez lo había tenido. O sea, es chiste porque dice, no, antes de eso odiaba la vida, la gente y odiaba a Dios, y después de eso también odiaba la vida. Entonces con el curso pues es similar, nada más vamos siendo más conscientes de dónde proviene ese odio y qué está representando realmente ese odio por la vida, por las personas y por todo, ¿no? Entonces, que su transformación empezó hasta lo del Entonces, Erhard Seminars Training. Erhard. Erhard Seminars Training. Y bueno, no nos habla mucho del más que como que es un curso express, como de entrenamiento mental. Lo que menciona, no lo menciona aquí, pero en otro libro dice que les hacían hacer un ejercicio donde ellos podían detener el tiempo, alterar su percepción del tiempo y así ver cómo se movían en cámara lenta las personas. Está interesante, suena muy interesante ese tipo de ejercicios. Recuerdan un poco a lo que es el curso de milagros con el cambio de percepción, el milagro, ¿no? Bueno, entonces ahí nos está hablando Gary de su propia formación espiritual. Este, habló de una cita de Allen Ginsberg, me parece que era. Sin entrar. No, de Jack Kerouac. Kerouac. ¿Ya pusieron el ese? De él es la cita. Un momentito, por favor. Entonces, bueno, esta cita es de Jack Kerouac y está muy curso de milagros esa cita. Que está por aquí, dice.
Ahora tengo muchas cosas que enseñarte en caso de que lleguemos a conocernos con relación al mensaje que me fue transmitido bajo un pino en Carolina del Norte, una fría noche de invierno bajo la luz de la luna. El mensaje decía que nunca ocurre nada, de modo que no te preocupes. Todo es como un sueño. Por dentro, todo es éxtasis. Simplemente no lo sabemos debido a nuestras mentes pensantes, pero en la verdadera y dichosa esencia de nuestra mente, se sabe que todo está bien eternamente, por siempre jamás. Cierra los ojos, relaja las manos y las terminaciones nerviosas. Deja de respirar por 3 segundos. Escucha el silencio dentro de la ilusión del mundo y recordarás la lección que olvidaste, enseñada hace mucho en inmensas vías lácteas de innumerables mundos nebulosos, aunque ni siquiera fue enseñada. Todo es una vasta cosa despierta. Yo la llamo la eternidad dorada. Es perfecta. En realidad nunca nacemos y en realidad nunca moriremos. No tiene nada que ver con la idea imaginaria de un yo personal, de otros yoes, de muchos yoes por doquier o de un yo universal. El yo solo es una idea mortal. Lo que lo atraviesa todo es una cosa. Este es un sueño que ya acabó. No hay nada que temer ni nada de lo que alegrarse. Todos tenemos una mente recta. Y hasta ahí termina la cita. Toda esta es la cita de Kerouac. Déjenme copiarla. Ya la había copiado, pero ya me quedó muy lejana en mis anotaciones. Entonces, muy curso de milagros todo lo que dice ahí, ¿no? Permítanme un segundito para copiar la cita y ahí le pongo que es de Kerouac. Jack Kerouac. Jack Kerouac. Bueno, dice, después de eso de la cita, dice, en realidad nunca nacemos en realidad, no. Todos tenemos una mente recta donde mora el Espíritu Santo y una mente equivocada dominada por el ego y sus pensamientos de separación. La tercera parte de la mente, la que observa y elige, es la que decide qué parte de la mente nos controla. Ahí es donde está nuestro verdadero poder, el poder de decisión, que por cierto que en el curso nunca se menciona más que implícitamente, pero para zanjar la cuestión, Ken Wapnick inventó esa parte de la mente y se llama el tomador de decisiones, pero en el curso pues nunca aparece. O sea, o estás en la mente recta o estás en la mente errada, la del ego. Pero eso que elige entre una y otra, con fines didácticos, Ken Wapnick inventó algo que se llama el tomador de decisiones, una tercera mente que es la que elige entre una y otra, pero eso no está en el curso, entonces fue con fines didácticos. La tercera parte de la mente, de eso está hablando aquí Gary, la que observa y elige es la que decide qué parte de la mente nos controla. Ahí es donde está nuestro verdadero poder, el poder de decisión. Los que lo entienden no tienen necesidad de juzgar y condenar a otros. Si lo hacen, se dan cuenta, se obtienen y cambian de manera de pensar. Aquí nos decía que la forma de detectar a un buen estudiante de un curso de milagros, en otras palabras, es que no juzga. Entonces, un buen estudiante de UCDM no juzga. Entonces, ese sería como un síntoma. O también, bueno, yo agregaría, un estudiante del curso de milagros es uno que perdona. Tarde o temprano, perdona. Y luego dicen,
Un curso de milagros no tiene que ver con señalar el ego en los demás. Entonces, si acusas, pues no estás practicando el perdón. Dice, cuando perdonas a la otra persona que parece estar allí, en realidad te perdonas a ti mismo. Dice, y luego empezó la conversación con Pursa y Arte. Bueno. Y hablaban sobre la sequía. Le estaba preguntando, la clase pasada les comentaba, pues que no, eso es Aridoamérica. Y mi hijo, que recuerda muy bien sus clases de geografía, me dijo que sí es parte de Aridoamérica, pero que hay una parte... Cállate, crepita. Dentro de Aridoamérica, que incluye eso, Nuevo México y Arizona y eso, bueno, no sé, que está Oasis América. Y Oasis América hay una parte de California que corresponde a Oasis América, y eso es donde se cultivan las manzanas y las ciruelas y todo eso, la fruta de California, es en la parte sur de California. Ahí está donde está San Diego y así, en la frontera con México. Eso es Oasis América. Entonces, Gary está en Los Ángeles. No sé si Los Ángeles, es que Los Ángeles está a 2 horas de distancia. Supongo que también le corresponderá ser Oasis América. No sé. Pero parece que ya lleva mucho tiempo, porque desde el primer libro, Gary se quejaba de esas. En algún punto decía, ¿no? Que en California tiene... justo cuando se cambió. Entonces no fue en el primer libro. Fue hasta el... ¿cuál será? No me acuerdo cuándo se cambió, se mudó. Pero desde que llegó ahí hablaba de que había 4 años de sequía, pura sequía, siempre. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, de que si no era eso Aridoamérica, pero resulta ser que esa partecita de California es Oasis América, entonces sí debería de haber algo de agüita. Y dice que es un problema que va para largo, lo de la sequía, y que no puede resolverse en un año o 2. Y luego le comenzaron a hablar sobre una vida. Están hablando primero del sintoísmo. Esto es lo que hay en Japón, ¿no? Allí que está. No es cierto. El sintoísmo. Ajá. Las creencias, los objetos. Están comparando la religión de Japón, que es el sintoísmo, con lo que hacen en Hawái. Que los ancestros son muy importantes. Aquí nos dio 2 características sobre el sintoísmo, que son la conexión con la naturaleza y el respeto a los antepasados o a los ancestros. Entonces, esas son 2 características muy importantes. Y luego dice... Y luego nos empezaron a hablar de la historia de Saka e Hiroji. Bueno, esta es la historia de Saka e Hiroji. Enamorados, que eran primos, ¿no? Enamorados de Megumi. Bueno, eso es como que el resumen, ¿no? Luego... Ahí donde venía lo de si eran primos. Vamos a ver. Eran primos y vecinos en un pueblo bastante grandes.
Ay, no, creo que lo estoy confundiendo con Harish y Padma. Ah, no, perdón, retomo. Confusión. No eran primos, eran amigos. Aquí eran amigos. Ajá. Bueno, entonces, ahí es donde se me confunden un poco. Bueno, entonces Saka e Hiroji, eso es en Japón. Están enamorados de la misma chica que se llama Megumi. Luego ahí interrumpe Gary para dar una experiencia que tuvo con esta Cindy, que estaban en un lugar donde estaba casi en medio del bosque tropical, la selva, y con un mosquitero, y entonces que cuando escuchaba los ruidos de la naturaleza, en un momento se sintió unificado con todo, se sintió unido con todo. Y bueno, luego, lo de los pleyadianos, ¿no? También. Bueno. A ver, espérenme, porque dice, a diferencia de las ideas del sintoísmo en el taoísmo, el Tao no tiene forma, de modo que cuando Saka e Hiroji fueron taoístas, en la siguiente vida, ya entendí, porque dije que se cambiaron de religión. No, acá estamos en el sintoísmo, pero después cuando están en otra vida que fueron taoístas, tuvieron experiencias místicas. Ay, no, está. Un momentito, por favor. No, ya abrieron. Entonces, primero fueron sintoístas y ya luego, bueno, de hecho les dicen shintos. Ahí dice, cuando eran shintos del sintoísmo. Entonces el nombre de los religiosos del sintoísmo es shintos y ya después serían taoístas. Dice... Bueno, con respecto a la conciencia, todo el mundo, esa es una noción de psicología muy de moda actualmente. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Parece un argumento como mediocre, pero pues es así. Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, ¿cómo le puedes pedir a alguien que te hable de física nuclear si no estudió eso? O nadie puede dar lo que no tiene. Entonces todo el mundo hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Me recuerda una vez que, bueno, varias veces que los alumnos de la cárcel hablan del robo como si fuera un trabajo normal. Se convierte hasta como un chiste, o sea, es algo muy simpático, porque en su visión eso es lo normal. Entonces es desde el nivel de conciencia que hablan, pues es lo mejor que saben, ¿no? Dice... y luego preguntó Gary por Mahoma o por Zoroastro. Y le dijeron que Mahoma estuvo después de las últimas vidas de Jesús y Buda. Eso me genera un montón de cuestionamientos, pero bueno, así de forma lineal. Entonces por eso a Mahoma pues no lo conocieron, porque estaban en ciclos diferentes. Luego, y Zoroastro vivió 1000 años antes del periodo histórico del Japón al que nos hemos referido, y Jota y Buda entonces no se conocían. Entonces Zoroastro estuvo muy previo a que ellos se encontraran, y Mahoma fue después. Entonces por eso ya no
Ya no lo vieron. Bueno, no se toparon en esas vidas. Luego dice, volviendo al tema que nos ocupa, ocurre que Saka e Hiroji estaban interesados en la misma mujer. Su nombre era Megumi. Dice, ahora estamos llegando a alguna parte, quiero detalles. Luego hablaba lo de que la gente tiene sentimientos muy profundos, aunque parezcan calmados, porque hay un sentimiento profundo que se despliega, a menos que los sentimientos se hayan negado tan completamente que sean totalmente inconscientes y el individuo no sienta nada. Eso sería pues un nivel grande de represión. Sí. Y dice... Crepita. Para representar esto de que la gente tiene sentimientos muy profundos, Gary habla de que las aguas quietas ocultan y se discurren por las profundidades, ¿no? O ten cuidado de las aguas quietas, ¿no? Bueno. Y luego venía lo de que uno actúa de acuerdo con los sentimientos o emociones. Es igual, es que en inglés es feelings. Bueno, o emotion, ¿verdad? Pero utilizan más ellos sentimientos. Entonces hicimos un esquemita de cómo se piensa normalmente. En psicología se piensa que la emoción viene primero. Y esto, el fundamento que tienen ahora ya es más científico, porque se supone que el corazón tiene neuronas y que antes de que el cerebro perciba algo, el corazón lo percibió no sé cuántas fracciones de segundo antes. El corazón siente antes de que el cerebro piense. O sea que se supone que si te dan una noticia trágica, ¿no? Antes de pensar algo, cuando te dijeron fulanito de tal le pasó no sé qué. Científicamente está probado que el corazón primero siente y luego ya viene el pensamiento, ay, qué mal o lo que sea, piensas, pero primero se siente con el corazón. Bueno, ese es el sustento para que normalmente en psicología se piensa así, que primero va la emoción, número uno, y lo segundo es después piensas con el cerebro, según la psicología convencional. Y aquí nos explicaba que primero es la mente que tiene pensamientos repetitivos, esos se convierten en emociones o sentimientos y después tienes los pensamientos habituales. O sea, regresa como si fuera un círculo vicioso. Permítanme un minutito, por favor, para moverme de sitio. Espérenme un momento. Ay, espérenme, que no encuentro. Entonces estábamos con que normalmente se piensa que primero es la emoción y luego es el cerebro, ¿no? El que piensa. El curso nos ha enseñado que los cerebros no piensan. Entonces todo es mente. Primero comienza la mente con pensamientos repetitivos que hacen que las emociones surjan o los sentimientos. Entonces tú ya sabes lo que tienes que sentir cuando alguien te diga que alguien está enfermo. Como ya lo hemos practicado mucho, entonces va a la emoción de tristeza. Y luego regresa al número 3 a pensamientos convencionales, como siempre estamos pensando, como si tuviéramos una vocecilla ahí, ¿no? En la mente. Bueno, entonces los pensamientos vienen primero y ellos generan los sentimientos. Luego, dice, es más probable que ellos presten atención a cosas que para la mayoría de las personas pasan desapercibidos. ¿Quiénes? Esperen.
Yo creo que es prestaran, porque está hablando de ellos, de Saka e Hiroji. Prestaran atención a cosas que para la mayoría de las personas pasaban desapercibidas. No, perdón, está hablando de quienes... Ay, espérame. No está hablando de ellos. Estaba hablando de... Se dieron cuenta de esto. Además, como eran amigos, tenían largas conversaciones y compresiones con respecto a muchas cosas. Sus poderes de observación eran excelentes, lo cual es cierto de la mayoría, de la gente que está en el camino espiritual. Los que están en el camino espiritual prestan atención a cosas que para la mayoría de las personas pasan desapercibidas. Cuestionan cosas y se preguntan qué clase de Dios podría haber hecho esta clase de mundo. Saka e Hiroji consultaron muchas de las enseñanzas de su época. Se dieron cuenta de la importancia de la respiración. Aprendieron a respirar profundamente en todo momento, hasta que la respiración profunda se convirtió en su segunda naturaleza. Luego hablaba Gary de que él no respiraba profundamente porque antes se permitía fumar en los antros y él, bueno, en los bares, y él daba conciertos en los bares y entonces, dice, en los clubes nocturnos. Entonces por eso no respiraba tanto. Dice, hablando de meditación, Saka e Hiroji llegaron a ser muy diestros en ella. Esto les ayudó en sus vidas posteriores. Entonces, primero, respiración y meditación, dos herramientas que utilizaron Saka e Hiroji. Entonces, que incluso cuando seguían un camino dualista, ya cuestionaban la validez de lo que la gente llama vida. Ya sentían que todo era una ilusión, que no lo exploraron, aunque no lo exploraron con mayor profundidad hasta su siguiente vida juntos. También se dieron cuenta de otras cosas. Por ejemplo, aprendieron a comunicarse con los animales. Y eso, les reenvié ese video de la pantera que se llamaba, era jaguar, leopardo, no sé qué tipo de felino era, que se llamaba Diablo y que decía que no le gustaba su nombre. Entonces, que lo habían catalogado así como que se portaba muy mal, ¿no? Entonces, que comunicarse con imágenes, con los animales. Y entonces dice que las mentes están unidas y esto es cierto también para los animales y también para los humanos y los animales, porque solo hay una mente. Entonces la mente es mente aunque sea de un animal o de un humano. Sigue siendo una sola mente y están unidas las mentes. Entonces dice, puedes enviar un mensaje al animal en su lenguaje por medio de imágenes. Y dan el ejemplo de su gata Luna, que cuando se va a Cindy se pone muy nerviosa. Entonces le recomendaron que le mandara una película mental donde Cindy regresaba a casa sana y salva. Y dice que, le funcionó muy bien. Entonces le explicaron esto, que fue lo último que vimos, esto de que Cindy es su mamá y entonces que mamá es Dios. Es la primera representación que tenemos de Dios, mamá. Entonces representa todo el amor del mundo. Y dijo Gary, ¿qué soy yo, un animal atropellado? Dice, no, en absoluto. Y que piensan como manada, entonces Gary sería el macho alfa, el dominante de la manada. Y que cuando necesita protección la gatita, pues va con Gary. Luego dice,
¿Realmente debe importarte lo que piense un gato? Ah, no, le dice Pursa. Sí, lo estoy haciendo real. La vida es una putada. Pero dices que Saka e Hiroji emplearon este método para alcanzar la excelencia en la comunicación con los animales, el método de mandarles imágenes mentalmente. Sí, aunque no lo recomiendo, no recomiendo que nadie lo pruebe. mm, Aunque no recomiendo que nadie lo pruebe, puede hacerse también con animales salvajes, pero que hay que ser muy hábil en esta área. Isaka e Hiroji lo eran. En cuanto a la época que tú estás viviendo, en el futuro oirás cada vez más que la gente se comunica con los animales, tanto en el hogar como en la naturaleza. Llegará un momento en que será habitual, pero ocurrirá gradualmente. O sea, nos están vaticinando que la comunicación con los animales va a ser algo mucho más cotidiano. Dice, retornando a lo de, el propósito de hablarte sobre esa vida en Japón es que te des cuenta de que todos los estudiantes de espiritualidad dan los mismos pasos en un momento dado, en un momento u otro, y todos los pasos deben ser completados con éxito. Ujú. Todos estos pasos conducen a dar el gran paso al que todo el mundo llegará cuando le toque. En cuanto a nuestros dos amigos, todos sus esfuerzos estaban encaminados a usar sus mentes de manera cada vez más poderosas. Tienes que dominar cada paso de la escalera, incluso los comienzos de la espiritualidad que suelen estar marcados por el dualismo, y esto se consigue paulatinamente. Mucha gente no quiere hacer el trabajo necesario para completar cada paso. Quieren saltar directamente al final. Piensan que pueden limitarse a decir, estoy iluminado y ya está todo hecho. Sería genial que fuera así de fácil, pero no lo es. Tienes que deshacer el ego. Y ahí nos quedamos. Y ahí les platiqué de uno de los maestros de curso de milagros que se llama Mos, que dice esto, de que el curso dice que ya estás iluminado, lo cual, pues no. Sí, el espíritu ya es perfecto y no necesita aprendizaje. El espíritu, pero nosotros estamos teniendo una pesadilla de que no somos espíritus sino cuerpo, somos un ego, entonces tiene que deshacerse ese ego para poder iluminarse. Si no, pues nosotros ni siquiera tendríamos concepto de iluminación porque ya todo estaría hecho. Entonces, bueno, es algo raro, pero... Y entonces ahí seguimos con lo de Arten, Gary y Pursa. Y si hay algunas voluntarias de lectura, me dicen, ya llegó Gina, déjenme ver quién más llegó. Y llegó Margot y Leti. Entonces, bueno, entonces... Ay, ya se le fue el internet a Margot. Bueno, en lo que se conecta Margot, vamos a iniciar. Bienvenida Gloria, ya llegó. Excelente. ¿De casualidad puedes leer, Gloria? ¿Yo? Si quieres tú, ¿quién quiere ser? ¿Arten, Gary o Pursa? Yo te puedo ayudar a leer. Entonces, Isa, que sea una. Arten, si me haces favor. Ah, muy bien. Entonces, Gloria, Arten, Isa, que sea Gary y yo Pursa. Nada más déjame ubicar. Todavía no encuentro en dónde estamos. Bueno, voy a leer de aquí. Arten. ¿Me toca a mí? Sí, sí, adelante. Ok. Asimismo, un error común que la gente suele cometer es dar por sabido lo que solo se sabe intelectualmente, pero no es así. No basta con saber algo como simple información. Tienes que practicarlo. Esto me recuerda algo que dijo Jackie, entre paréntesis, nota. Jackie es mi cuñada, la hermana de Cindy, cierre paréntesis. Señalo, se me cruzó ahí la...
Ahí sí. Señaló que muchos estudiantes del curso suelen decir, entre comillas, sí, he tenido otra oportunidad de perdonar. Y entonces ella le pregunta, sí, pero ¿has perdonado? Exactamente. No basta con saber del perdón, ni siquiera con entenderlo, aunque esto ya es bastante raro. Una vez que lo entiendes, tienes que adoptar el hábito de practicarlo conscientemente. Y esto es válido para todos los pasos de la escalera. A medida que vas aprendiéndolos, tienes que practicarlos, porque si no los practicas, en realidad no los has aprendido. Como puedes ver, por lo que hemos comentado sobre nuestros dos amigos, incluso en el dualismo hay realizaciones muy avanzadas. El progreso espiritual de Saka e Hiroji se aceleraba con rapidez y al final de esa vida ya estaban preparados para mucho más. ¿Y qué pasó con la chica? Habéis dicho que se llamaba Megumi. Sí, ella, Saka e Hiroji habían crecido en la misma zona geográfica y habían sido amigos de niños. Al hacerse adolescentes, tanto Saka como Hiroji empezaron a albergar sentimientos hacia Megumi, pero debido a las costumbres de su cultura, les resultaba difícil acercarse a ella. Ah, hay ciertas experiencias que son universales. A mí me pasó lo mismo con la chica que vivía al lado de mi casa, Bárbara. El amor no correspondido es una putada. También es una gran oportunidad de perdonar. Sí, pero ¿la has perdonado? Claro, 30 años después. En cuanto a Saka e Hiroji, ambos soñaban con desposar a Megumi algún día. Sin embargo, para desdicha suya, muchos obstáculos impidieron que eso llegara a ocurrir. Hemos dicho que en aquella época el emperador era el dueño de las personas. Debido a ello, era común que su familia concertara los matrimonios. Algunos miembros de la familia imperial conocían a la familia de Megumi y dispusieron que ella se casara con un hombre al que no había visto nunca. Megumi amaba a Saka, aunque él no lo sabía, pero no tuvo otra opción que obedecer la voluntad de la familia imperial. De modo que se produjo la boda y los tres amigos no pudieron volver a verse, lo que los dejó profundamente deprimidos. ¿Llegaron a superarlo? Megumi nunca fue verdaderamente feliz, pero cumplió con su deber. Vivió su vida, tuvo hijos y fue respetable a ojos de su propia familia y de la familia de su marido. En aquellos tiempos eso era muy importante, cumplir tu palabra y conservar tu honor. En aquel tiempo, la reencarnación era muy real y sigue siéndolo en la religión Shinto. Se debe a la creencia de que el cuerpo es real. Como estudiante del curso, ya sabes que la reencarnación es un sueño. Fíjense sobre la reencarnación, esto está padre que nos está dando la diferencia, cómo podemos verlo como estudiantes del curso. Reencarnación. Entonces, como estudiante del curso ya sabes que la reencarnación es un sueño. En realidad nunca estás dentro de un cuerpo, es una ilusión óptica. Pero la mayoría de los shintos no saben eso. Y Megumi tampoco lo sabía. Entonces, ¿qué es? Es una ilusión óptica. De modo que depositó sus esperanzas en llegar a tener un karma mejor. En realidad la creencia en el karma es anterior al budismo y al taoísmo. Interesante. Es una idea asociada con el hinduismo que es mucho más antiguo.
Ah, o sea que el karma, aquí hay otra noción de religión muy importante. El karma es un concepto perteneciente primero, al hinduismo, luego el budismo y el taoísmo lo retomaron. Ajá. Es una idea asociada con el hinduismo que es mucho más antiguo. En cualquier caso, Saka e Hiroji estaban muy decepcionados con la situación y aunque ninguno de ellos podía estar con Megumi, desarrollaron unos extraños celos el uno hacia el otro porque ambos sentían lo mismo por ella. Qué chistoso. No va a ser para ninguno de los dos, pero aún así se odiaban por quererla. Como sabes, el ego puede jugarte malas pasadas. Esto casi estuvo a punto de arruinar su amistad. De hecho, prácticamente dejaron de verse durante un periodo de 2 años. Por fortuna, ambos eran muy intuitivos y empezaron a ver todo aquel episodio, así como sus vidas en general, como una lección espiritual. Sintieron que tenían que perdonarse mutuamente, aunque aún no habían aprendido el arte que los capacitaría para hacerlo. De modo que lo hicieron lo mejor que supieron y lo hicieron muy bien. A partir de entonces, tanto en esa vida como en otras, siempre se perdonaban el uno al otro y tenían que hacerlo y lo hacían con rapidez. Perdonar con rapidez es un signo de madurez espiritual. Y aunque todavía estaban en un estado dualista, se dieron cuenta de que el perdón es una parte esencial del progreso espiritual. También empezaron a cuestionar todo el sistema y la lógica del ciclo de nacimiento y muerte, aunque aprendieron más sobre ello posteriormente. Esto y todas las experiencias de la vida Shinto que habían compartido fueron muy útiles para ellos en la próxima vida que compartieron, en la que llegaron a conocer al maestro y autor parcial del Tao Te Ching, Lao Tse. La vida en la que Jota y el futuro Buda fueron estudiantes de Lao Tse tuvo lugar en torno a 600 años antes de Cristo, unos 200 años antes de Buda y unos 50 años antes de Confucio. Una vez más, no esperes que los historiadores se pongan de acuerdo con respecto a las fechas. Pero entonces fue cuando ocurrió. Un poquito de pausa, por favor, nada más para hacer un recuento histórico que lo tengamos en cuenta. Sí, Dice que primero fue Lao Tse fue 600 en el año 600 antes de Cristo. Entonces vamos a como enumerarlos. Entonces sí. está en el 600 antes de Antes, Cristo está Lao Tse. Luego sigue 200 años, unos 200 años antes de Buda y unos 50 años antes de Confucio. Entonces Buda, a ver, dice, torno a 600, 200 años antes de Buda. Entonces Buda fue en el 400 antes de Cristo, ¿no? Alguien, corríjanme. desde Sí, Sí, 400, ¿no? ¿Qué pasó, Isa? sí, 400 años. En el 400 antes de Cristo. Entonces ahí fue Buda. Y luego dice, esto del 600 antes de Cristo fue 50 años antes de Confucio. O sea que Confucio fue en el 550 antes de Cristo. Sí, A ver, ajá. 550.
Y dice que no van a coincidir como con, o sea, si los buscas en internet, no van a coincidir, pero nos están diciendo, ahí fue cuando fue, te estamos diciendo cuándo. Este fue Confucio. Por curiosidad, vamos a ver. A ver, cuando Confucio. Wikipedia. Vamos a ver qué aparece. ¿En qué años? En el 550 antes de Cristo, ese sí coincide. Ajá, Confucio sí. Vamos a ver a Buda. Ahí le ponen al 563, casi igual que Confucio, como si fueran contemporáneos. Y acá nos dice que es en el 400, o sea que Buda fue mucho antes. Pero históricamente hasta fue después que Lao Tse, según. Digo que Confucio. Porque le ponen, a ver, aquí le voy a poner nada más para tenerlo en cuenta. Bueno, internet dice que en el 563 antes de Cristo. Para que veamos la diferencia. No, pues sí es bastante, casi 163 años después, pues es demasiado. Y vamos a ver Lao Tse. Lao Tse. En el siglo IV. Dice en el siglo sexto antes de Cristo. Siglo sexto es el... Ajá, y luego me 600, confundo. 1, 2. 600 años antes de Cristo. Dice siglo 6 antes de Cristo. Es que el primer siglo sería del 0 al 100. Segundo del 100 al 200. Tercero del 200 al 300. Cuarto del 300 al 400. Quinto del 400 al 500. Sexto del 500 al 600. Pues nada más del 500 al 600. Pues sí, coincide más o menos. Coincide más o menos con, o sea, en internet dice que del 500 al 600 antes de Cristo. Este coincide. Este dato es siglo sexto antes de Cristo. Del 500 al 600 antes de... El que no coincide nadita, y sí es importante, es Buda. O sea, Arten y Pursa dicen que fue mucho antes, en el 400, y no en el... A menos que se haya equivocado Gary, pero esperemos que no, porque dice Lao Tse en el 600, 200 años antes de Buda y unos 50 años antes de Confucio. Ajá. Entonces el que no coincide en nada es Buda. Ese es el que es más diferente. Los otros sí coinciden con lo que dice en internet. Ahora sí. Entonces, sí, seguimos por favor, Gloria. Dice, a propósito, Dice, una vez más, no esperes que los historiadores se pongan de acuerdo con respecto a las fechas. Pero entonces fue cuando ocurrió. A propósito, Confucio fue un filósofo. No contaba con una disciplina o religión establecida. El taoísmo
por otra parte, era una disciplina. ¿Creía Lao Tzu en el dualismo, en el no dualismo? En el no dualismo. Sí, absolutamente. Entiendo que todo lo que parece tener forma es una ilusión y que el Tao no tiene forma. Esto saca a la luz un punto que estableceremos de vez en cuando a lo largo de estas conversaciones. Todos los profesores de los que vamos a hablar creyeron en el no dualismo. Ellos supieron que la verdad de la unicidad es cierta y que nada más es verdad. Punto. Y lo que siempre ocurre a continuación es que algunos estudiantes toman sus enseñanzas y les dan una formulación dualista. Entonces, una vez que la verdad se ha cambiado, se transmite al mundo del sueño como algo que ya no es la verdad. Esto ha ocurrido durante miles de años. Tan solo en este ciclo histórico, porque la verdad es demasiado amenazante para la supervivencia del ego. La especialidad del ego es cambiar la verdad, tanto si se trata del Vedanta, de Lao Tse, de Buda o de un curso de milagros. La única solución es la que te estamos señalando desde los años 90. Tienes que deshacer el ego o el ego seguirá deshaciendo la verdad. No puede evitarlo. Eso es lo que el ego hace. Es como una máquina de sobrevivir. Y por supuesto, los estudiantes y profesores no saben que están cambiando la verdad. Es como la proyección. Tampoco se dan cuenta de que están proyectando. Tampoco se dan cuenta de qué están proyectando. Simplemente piensan que están en lo correcto. ¿Y la causa es la resistencia inconsciente a la verdad? Sí, la mayoría de la gente considera que la palabra Tao significa tu sendero, pero para Lao Tse, esta palabra tenía que ser entendida en dos niveles. En el nivel del mundo, sí significa tu sendero, pero en el nivel macro es la verdad, la unicidad, que está más allá de la ilusión. ¿Llamaría Lao Tse Dios a la unicidad? No, a los chinos, como sabes por tus visitas a ese país, no les va mucho la idea de Dios, de modo que para un taoísta la verdad es simplemente la verdad sin forma. Hasta la llegada de un curso de milagros y el no dualismo puro, la perfecta unicidad de Dios no se había reconocido como la única realidad, la verdad última. Por supuesto, siempre había un maestro aquí o allá que sabía la verdad última, pero no eran famosos y a la mayoría de ellos no les importaba hacerlo. Siempre me he planteado preguntas con respecto a esto. Me refiero a que si realmente experimentas que el mundo, siempre he planteado preguntas con respecto a eso. Me refiero a que si realmente experimentas que el mundo es un sueño y que tú eres el soñador, ¿por qué te podría importar que alguien supiera que estás iluminado? Ese es un buen punto, pero a veces con fines didácticos es apropiado decir cuál es tu experiencia. ¿Te refieres a ocasiones como cuando Buda dijo, estoy despierto? Sí, y hablando de Buda, sus enseñanzas y las de Lao Tse fueron muy similares. A veces se atribuyen a Buda frases que Lao Tse dijo primero,
y otras de Buda se atribuyen a Lao Tse. En cualquier caso, finalmente Buda superó parte del planteamiento de Lao Tse. ¿Cómo fue eso? Te contaremos más sobre Buda más adelante, pero aquí vamos a apuntar una diferencia entre él y Lao Tse porque ayudará a explicar las diferencias de Jota y Buda con él. Lao Tse era inusual en el sentido de que, aunque entendía el no dualismo, también era asceta y exigía que sus alumnos lo fueran. Esto condujo a sus estudiantes más hacia una experiencia de semidualismo que de no dualismo, porque si crees que tienes que negarte los placeres del mundo, estás dando realidad a la ilusión a través de tu resistencia a ella. Es como cuando piensas que tienes que renunciar a algo, esto lo hace tan real en tu mente como cuando lo deseas. Exactamente. Sin embargo, Lao Tse fue el primero en enseñar que el deseo conduce al sufrimiento. Fíjense, eso está interesante. Antes del budismo, Lao Tse fue el primero en decir, esto vamos a ponerlo, noción del sufrimiento de la causa. Primero lo dijo Lao Tse. Lao Tse fue el primero en enseñar que el deseo conduce al sufrimiento y pensó que renunciar al mundo ayudaría a sus estudiantes a renunciar al deseo. Argumentaba mucho en contra de participar en las cosas del mundo, como cuando dijo, el sabio como no hace nada, nunca arruina nada. Por fin, una buena excusa para ser vago. Bien, Buda. Bien. Buda, que estaba bajo la influencia de Lao Tse y del Vedanta, creyó exactamente lo mismo 200 años después, porque recordemos que Lao Tse fue en el 600 a.C. y Buda en el 400 a.C. Pero al vivirlo tuvo una revelación importante. Se dio cuenta de que si quieres escapar del sufrimiento a través de la renuncia al deseo, uno de los principales objetivos del taoísmo y del budismo, vivir tu vida de manera extrema, a menudo te impedirá tener claridad mental. Además, no resulta verdaderamente satisfactorio. Finalmente, Buda adoptó el camino medio. Al renunciar al ascetismo que él mismo y sus seguidores habían practicado durante años, explicó que si el mundo no es real, no necesitas renunciar a él. Al mismo tiempo, tampoco tienes que volverte loco experimentando los placeres mundanos y hacer intentos orgiásticos para que te resulte más tolerable. En otras palabras, sé normal. Desde ese lugar de normalidad es más fácil aplicar la verdad a la ilusión de la que eres testigo porque puedes pensar con más claridad y vives situaciones normales a las que puedes aplicar las enseñanzas. Date cuenta de que no te he dicho que sean situaciones fáciles, he dicho situaciones normales. A veces las situaciones de mi vida son muy duras, como la muerte de un ser querido, pero incluso entonces sé normal. Si necesitas tiempo para vivir el duelo, tómatelo. Si tienes hambre, come. Si estás enfermo, toma tu medicina o haz lo que funcione mejor para ti. Tenemos el nivel de la mente y el nivel del sueño. Pertenecen a órdenes distintos como manzanas y naranjas. No tienes que cambiar el mundo del sueño,
solo la manera de mirarlo. Solo la manera de mirarlo. Esta es la diferencia entre situarse en la causa o en el efecto. Tu trabajo es ocuparte de la causa. Si lo haces, el efecto cuidará de sí mismo. Aunque Lao Tse no siempre fue perfecto en sus enseñanzas, era un maestro, de modo que vamos a dejar claro que entendía los trucos del ego. Por ejemplo, cuando eres joven, es como si lo vieras todo por primera vez. ¿Realmente crees que es eso lo que está ocurriendo? El velo del olvido es tan grueso que te hace ver todo como si fuera nuevo, y ciertas cosas atraerán tu interés e incluso es posible que te fascinen. Es un truco del ego para que eso te parezca importante y te involucres. Evidentemente, el guión está escrito, como después dijo el curso, pero tú no lo sabes en ese momento. Simplemente crees que es real y asombroso. Sí, recuerdo que cuando tenía unos 3 años fui a casa de mi primo y había unos estantes detrás de un cristal. Sobre uno de los estantes había un globo de color azul brillante, ato, y me sentí tan fascinado por él que quería tenerlo a toda costa. ¿No es asombroso cómo una cosa muy simple puede significar tanto para ti? Y sabes que eso no, no para nunca, y sabes que eso no para nunca, así dice, sí, ¿verdad? Simplemente las cosas se vuelven más complicadas e incluso si solo se trata de aficiones, parecen muy importantes. Es verdad, como la primera vez que mi padre nos llevó a mi hermano Paul y a mí a Fenway Park. Yo tenía 7 años, vivíamos en New Hampshire y hacía un par de años que veíamos al equipo de béisbol de los Red Sox en la televisión en blanco y negro. Nunca los había visto en el estadio. Caminamos a lo largo de la pista y vimos a Fenway por primera vez y yo me sentí absolutamente asombrado y fascinado de lo verde que era, la hierba, las paredes y de los vivos colores de todos los demás. Estaba enganchado. Acabé yendo allí al menos 100. ¿Lo puedes subir un poquito? 100 veces a lo largo de los años y probablemente habría ido todavía más si hubiera residido en Boston. Las fascinaciones que duran toda la vida están incluidas en el guión Gary. Pueden presentarse a lo largo de todo el recorrido y ninguna de ellas es accidental. La cuestión es para qué son. Bueno, sé que los Red Sox ganaron las series mundiales en 1918 y no volvieron a ganarlas hasta que yo los perdoné. No sé si te puedes atribuir algún mérito por su triunfo en las series mundiales, excepto a nivel macro, pero ciertamente puedes disfrutar los beneficios de perdonarlos. Debido al velo, la novedad de la experiencia siempre estará presente ocasionalmente, incluso a medida que te hagas mayor. Las personas siempre actúan como si ellas fueran las primeras en tener un bebé. No es la primera vez que tienen uno. Solo el olvido hace que bloqueen el recuerdo de todas las demás familias que han tenido a lo largo de miles de años de vidas oníricas.
De modo que el ego quiere que pensemos que las relaciones especiales son vitales y esas relaciones empiezan con la familia y siguen presentes más adelante. Absolutamente. Y en la vida de la que estamos hablando, Jota y Buda también tuvieron una relación desde la infancia, pero no eran niños comunes. Debido a su anterior disciplina Shinto, sus mentes ya estaban más avanzadas que la mente de la persona media, que no está particularmente interesada en lo invisible. De hecho, eran lo que se podría denominar psíquicos o clarividentes. De niño nunca me sentí clarividente, más bien creo que tenía clari evitation, evitación. Como Ahí decía, hay un asterisco. es que en lugar de clarivoyance, dice avoidance. Evitación, clarividencia es ver el futuro, ¿no? Este, Sí. y evitación, pues más bien es, o sea, que se la pasaba en su rollo, Gary. Clarievitación. Pero en inglés sí queda porque es clarivoyance y la otra es clariavoidance, evitación. Pero podemos ver el asterisco para que veamos. A ver, estamos en clarievitación. Déjenme ver. La nota del traductor. A ver. Que no estaba. Pues que nos escribe así, clarividencia. Mm, Tu Word en español. pues no le... Ah, no, es que no viene clarividencia, que viene clarividente. Clarivitación, bueno, vamos a ver. Ay, quién sabe qué le hice. Nina, busca la palabra inglés Con inglés. con tilde en la E. A ver, vamos a ver. Gracias, Gina. Hola, hola. Original en inglés. No, N del T. A ver, nota del traductor. Ahí está, ahí está. Ah, sí, ahí está. Desde el asterisco. De 3. Aquí el autor hace un juego de palabras en términos que suenan parecido en el original en inglés, pero no nos dicen, deberían de decirnos, creo que es clarivoyance, así se escribe, clarivoyance, y la otra es clariavoidance, sería avoidance, algo así. Que esta palabra, la otra ni existe, pero él se la está, clara evitación, está inventándosela. Pero suenan parecido. Entonces, pues, más o menos así es. Bueno, muchas gracias, Gina. Excelente forma de encontrarlo. Creo que Gary mencionó en la clase pasada, mencionó esta noción de que una pregunta bien elaborada es la mitad de una respuesta, ya media respuesta, que ya llevas la respuesta avanzada si tu pregunta está bien elaborada. Eso también lo aprendí. En mi trabajo, curiosamente, mi trabajo era la cosa menos relacionada con esto que se puedan imaginar, pero me enseñó ciertas habilidades que me han servido. Una de ellas es esto de ir a la fuente madre. Yo así le llamo, pero pues, se puede llamar las fuentes primarias. O sea, que no te vayas con digamos, por ejemplo, yo del curso soy una fuente terciaria, cuaternaria, o sea, estoy alejada. Pero si quisieras saber del curso, te vas al curso, o sea, la fuente madre.
Entonces, bueno, eso me desvío de tema, pero la búsqueda bien elaborada te conduce a encontrar lo que andas buscando. Entonces, formular buena pregunta ya es media respuesta. No me acuerdo cómo lo postuló Gary la clase pasada, bueno, en lo que vimos, pero era esto de que una pregunta bien elaborada era ya la mitad de la respuesta, ya la llevabas de Gary. Bueno, entonces dice... dijimos que clari, clarievitación. Dice, como decía, eran únicos, no especiales, sino únicos por su capacidad de ahorrar tiempo. Esto los llevó a estar en los lugares adecuados en los momentos adecuados. Espera, una pregunta rápida antes de seguir. ¿En cuántas vidas se conocieron estos dos sujetos? No siempre fueron hombres, pero en unas 40 vidas. Solo vamos a mencionar las 7 más relevantes. 40 son muchas, ¿no? En realidad no es un número muy elevado, en absoluto. Hay seres a los que has conocido varios cientos de veces a lo largo de miles de existencias oníricas. Jota y Buda no tuvieron tantas vidas oníricas como tú, porque no las necesitaron. Y la razón por la que su relación te parecerá muy importante es que conocieron a personajes famosos que eran maestros espirituales. Hay una buena razón para ello. Recuerda que no creían en el sueño tanto como nosotros, tanto como otros. Por eso estaban preparados para estar con personas dispuestas a enseñarles. Así que, cuando el estudiante está preparado, el profesor aparece. Sí, y viceversa. En aquel tiempo, en China, la vida tenía más diversidad de lo que podrías pensar, en parte porque China es muy grande. Lo que lees en los libros de historia solo es una pequeña parte de la historia, pero no tiene sentido entrar en ello ahora. En cuanto a lo que nos atañe, lo importante es la verdad y usarla para despertar del sueño. A partir de ahora, cuando hablemos de Buda, nos referiremos a él simplemente como B. Y los nombres de J y B en los tiempos de los que hablamos eran Shaoli, que era mujer, y Wosan, que era hombre. Eran vecinos y ambos tenían capacidades psíquicas. En principio, bueno, ahí vamos a hacer una pausa para poner aquí un resumen. Entonces, es la vida con Lao Tse. Entonces se llamaban Shaolin, era hombre. No, No, era Shaolin, la mujer. mujer, perdón. Gracias, Gloria. Y Wosan era el hombre. Y aquí son vecinos clarividentes. Ambos. Y ambos tenían capacidades psíquicas. En principio, esta no era una circunstancia favorable para sus familias, que se preocupaban de que sus hijos fueran considerados distintos y de que la gente se riera de ellos o algo peor. Pero la actitud de los padres cambió cuando la gente supo de las capacidades de los niños y las familias ricas empezaron a pedirles consejo. Estas familias podían pagar con oro y los padres que no eran ricos no estaban dispuestos a desaprovechar la oportunidad. Los niños les contaban cosas y detalles que era imposible que ellos supieran, y así las familias comprobaban que sus habilidades eran verdaderas. Seguidamente, Shaoli y Wosan les describían lo que debían hacer para conseguir lo que querían.
Esto es algo así como, pues, lo que hace la nueva era. O sea, que te da fórmulas para obtener, o la ley de la atracción, ¿no? De modo que Shao Li fue más adelante, J y Wasan fue más adelante, Buda. Dice correcto, Pursa. A ver, vamos a poner aquí. Entonces, ay, de los otros, ¿cómo se llamaban? Eran los que acabamos de ver. Los Shintos. Ay, ay, ay. Saka e Hiroji. 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 Entonces, cuando eran Saka e Hiroji, ¿alguien se acuerda quién era quién? Saka era Jesús. Del que estaba enamorado era de Saka. A ver. Fueron taoístas. A ver, volviendo al tema que nos ocupa. ¿Sí nos dirían quién era quién? Yo creo que sí, pero al ser quien ellas... Saka Hiroji. Pues como dice J y B, siempre dicen Jesús y Buda, pues yo asumo que Saka era Jesús. Aparte de que si le gustaba, yo creo que era porque le caía mejor. Bueno, yo ya estoy haciendo muchas conjeturas, pero como siempre en orden dicen Jesús y Buda, creo que Saka era Jesús e Hiroji era Buda. Y luego acá eran Shaoli. Shaoli era Jesús, ¿verdad? La mujer. Y Wosan, el hombre, era Buda. Buda. Ajá. Ahí estamos. Por cierto, bueno, ahorita espérenme, déjenme. Eso sí lo voy. Decía que más o menos ahí nos vamos a quedar porque vimos lo del sintoísmo cuando eran shintos, y que en este caso, por ejemplo, Gary Renard nos representa una persona común que recibe alguna inspiración y entonces comienza a estudiar un curso de milagros y sus mismas dudas e inquietudes y todo esto. Digamos que, bueno, voy a generalizar, o más bien hablando de mi caso. Gary Renard tendría más preparación en términos de teología comparada o religiones comparadas, porque yo no tenía tanta preparación como Gary sí ha leído al respecto. Dice que no, pero sí se nota que sí sabe diferencias entre budismo, hinduismo y otras religiones. La historia de Jesús también es una historia de la humanidad. Dice el curso en alguna parte que eso es lo que debería de ser toda vida, o sea, como que veas el caso de Jesús, en un momento decide seguir a Dios, o sea, y eso se convierte en su único objetivo, trabajo, vocación, destino, amor, todo es seguir a Dios. Y Jesús entonces nos representa. Por eso les decía que esto que venía aquí de lo que nos están diciendo Arten y Pursa, de que estaban más avanzados porque ellos no creían tanto en el sueño como nosotros, hay que tomarlo como una cuestión potencial en nosotros. O sea, lo que decíamos, también hay un tú, hay una versión tuya que está iluminada y que no creyó tanto en la ilusión como el resto de los yoes, digamos nosotros que estamos experimentando esto como tipo pesadilla. Entonces podemos comunicarnos con nuestro yo avanzado, que dio el ejemplo, nos dijo Isa,
de Jean-Pierre Garnier que habla del doble cuántico. Entonces, que es y habla de los multiversos, nos comentó Isa, pero eso no estaba en la grabación, por eso lo estoy repitiendo. Entonces sí Mira, podemos pedir esta iluminación. ¿Qué pasó, Isa? yo les sugiero que lo lean porque no es un libro difícil de entender, es cortito y además él le explica a un niño esto del doble cuántico, entonces lo explica con pera y manzana, así que se entiende rápido, no necesita saber tanta física ni nada. Lo está explicado para las personas comunes y corrientes como nosotros. Ah, excelente, perfecto, muy bien. Y bajita la mano en esta clase, aparte de esto que nos comparte Isa, está muy bueno, que dice que muy didáctico lo de el doble cuántico. Vimos algunas cuestiones sobre la cuestión histórica de quién fue primero. eh, por ejemplo, esto que decía de que Lao Tse fue el primero en decir que el origen del sufrimiento es el deseo y no Buda. O sea que fue primero Lao Tse. Pues eso está interesante saberlo, porque normalmente se le atribuye al budismo. En general, la idea que nos dan Arte y Pursa es que las frases que tú pienses que son de cierta persona, que siempre hay alguien antes que lo dijo y antes de ese otro. Otro ejemplo era lo o sea, de que a veces una frase o un concepto de una religión antes ya fue de otra. Esta que dice que no vemos las cosas como somos, como son, no vemos las cosas como son, sino como somos. Se le atribuye, por ejemplo, a Rumi, a Krishnamurti. Krishnamurti es antes, es contemporáneo de esta época. Luego a Rumi, y dice que esa frase se puede rastrear hasta Buda. Entonces, y creo que también se le atribuyen a Kant. O sea, hay varios que se les atribuye y en realidad es mucho más antigua. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Que como que tengamos esa flexibilidad de que las cosas no surgieron cuando uno piensa que surgieron. Bueno, y nos dijeron lo de las fechas, que eso también está interesante, de que, ¿cómo era? Primero fue Lao Tse 600 años antes de Cristo. Luego fue Buda 400 años antes de Cristo. Y luego fue Confucio, no, primero entonces sería Lao Tse primero. Vamos a ponerlos en orden para no. Luego siguió Confucio en el 550 antes de Cristo y al final Buda. Lo que dijimos que hay variación es que en internet se dice que Buda fue al mismo tiempo que Confucio. Y no, entonces acá nos está diciendo primero fue Confucio y luego Buda. Esto es importante en términos de cultura general sobre las religiones. Primero Lao Tse, luego Confucio y luego Buda. Aquí una curiosidad muy simpática, bueno, no simpática, parecida al cristianismo, que aunque, por ejemplo, Jesús no hizo una religión, Jesús no era cristiano, Jesús era judío y vino a enseñar algo diferente. Vamos a llamarle una filosofía nueva, una reinterpretación del viejo judaísmo, algo diferente. Pues lo que se hizo en torno a él fue una religión, aunque él no practicaba una religión como tal, o sea, no se ceñía al concepto cotidiano de religión. Ah, pues se hizo una religión. Ah, pues de Confucio dice que no practicaba una disciplina, que era filósofo. No practicaba una disciplina específica. Y se hizo una disciplina a partir de él. Lo mismo ocurrió con Jesús y el cristianismo. ¿Qué más? Y luego nos quedamos en esta noción de quién era, de las encarnaciones que estamos viendo.
Dijimos, la que terminamos de ver ahora fue, ay, la de que eran, Saka e Hiroji. Entonces eran shintos. Shintos quiere decir que son de religión sintoísmo. Religión sintoísta se diría, pero se llama sintoísmo. Y a sus practicantes se les llama shintos. Entonces Saka e Hiroji. Esto fue en Japón. Y estos de abajo, los de Shaoli y Wosan, o sea, esos fueron en Japón, los de arriba, y estos de acá que vamos a ver la próxima, son de China y la religión, bueno, va a ser el taoísmo con Lao Tse. Eso es lo que vamos a ver la siguiente. Entonces la que vimos fue la de el sintoísmo en Japón. Y bueno, que ya era lo de los ancestros. Bueno, nos dijeron varias cosas, varias nociones, ¿no? Lo de los ancestros, lo de la naturaleza, lo de hablar con los animales con imágenes. Y sobre el no dualismo no me acuerdo qué otras nociones nos dieron, pero sí nos dieron varias nociones sobre esa religión. Y ya me tengo que despedir porque ya está mi clase a la que entro. Déjenme ver. Ya leí lo de Margot que nos puso. Ah, ya regresó Margot porque en un momentito la sacó el internet. Dice Margot, ay, que vengan a ayudarnos, jeje, a soplarnos las respuestas. Bueno, entiendo Jesús, el curso ya lo hace. Entiendo que Jesús en el curso ya lo hace, ¿no? Pero una ayuda extra no estaría mal. Que nuestro yo iluminado venga a ayudarnos. Ay, sí, es lo que yo le pido. Y dice, ¿qué más? Dice Leti, gracias Nina y a todos, gracias. Bendecida noche. Igualmente, Leti, bienvenida. Y bueno, y casi adiós. Y dice Ronald, disculpa mi ignorancia, en la actualidad, ¿cuál es la religión de China? Pues creo que el taoísmo. También tienen budismo. Y no sé si estoy mal y hay algunos que practican también esta religión japonesa. Pero hay que ver la composición de China. Lo que sí, lo que menos hay es cristianos. Casi inexistentes. Muy poquititos en China. Pero sí se me hace que es el taoísmo lo que más y el budismo en China. La próxima haremos una investigación sobre eso. ¿Cómo está la composición de las religiones en China? De tarea para Ronald. Excelente. Y bueno, pues cuídense mucho, que tengan excelente noche y bendiciones a todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bye bye.